Bien, un gusto verlos, bueno, no verlos, sino tenerlos aquí conectados, chicos, no puedo verlos. Me parece una forma lindísima de cerrar este cuatrimestre, al menos a nivel personal, la oportunidad de poder referirme pues a un tema que me encanta, que lo siento, que lo vivo todos los días como es la innovación. Quisiera comenzar haciendo un disclaimer, una aclaración. Si bien voy a presentar pues conceptos que obviamente están fundamentados y están en libros, etcétera, pero la gran mayoría de lo que vamos a conversar hoy se va a centrar como en reflexiones, eh, porque vamos a hablar desde un punto de vista muy personal. El título de esta charla es ¿Cómo pensar en romper el molde? Y pretender que puedo enseñarles cómo pensar hacer algo siendo cada cabeza un mundo puede ser eso, un poco pretencioso. Entonces, voy a tratar de enfocarme tal vez como en mi forma de cómo yo estoy tratando de escribir mi propio mundo, mucho en conversaciones que he tenido con personas creativas, mucho que he conversado con mi esposa, que es tal vez la persona más creativa que conozco, porque no es lo mismo ver una persona creativa que convivir con ella. Este, entonces, quisiera hacer como esa aclaración. Mucho de lo que vamos a ver hoy es filosófico, es cómo yo siento que se percibe el mundo cuando tienes una mentalidad innovadora y ahí no, voy a quitar la falsa modestia. Creo que vivo mi vida de esta forma y tratando siempre de agregar valor, entonces voy a tratar de transmitirles lo que hago. Bien, quisiera arrancar con una frase que, que utilizo en mis clases, es que todos quieren innovar hasta que nos toca hacerlo. Esta frase me gusta decirla porque la innovación es un concepto a veces que se nos vuelve súper abstracto, ¿verdad? Em, y se ve lindísimo en el currículum, se ve lindísimo en el post del trabajo en LinkedIn, pero realmente la gente no la vive. Eso es lo que he visto. Por eso a veces en clases hablamos de que qué difícil es comunicar una innovación, porque estás tratando de cuestionar la forma en que se realizan las cosas. Y al cuestionar la forma en que uno realiza las cosas, estás dándole justo en el corazón a la gente. Este, Nuestro cerebro ama la costumbre. Entonces, ser innovador, ser una persona que genera nuevas ideas, que trata de cambiar las cosas, es retar casi que a nuestra misma humanidad. Otro tema que hemos visto por ahí en algún momento, los que tuvieron clases conmigo, es que realmente como civilización llevamos tal vez apenas 10.000 años, que 10.000 años en términos del universo y del mundo es un periodo sumamente corto, ¿verdad? Desde que vivimos en ciudades, desde que en el momento en que nos dimos cuenta que la tierra se podía cultivar, nos empezamos a agrupar en ciudades. Entonces, apenas 10.000 años han sucedido desde entonces, de los casi 300.000 que llevamos siendo Homo sapiens sapiens. Entonces, nuestro cerebro probablemente tiene muchas partes primitivas cuya principal directriz en esta supercomputadora que tenemos es sobreviva. Y la costumbre es perfecto para sobrevivir, porque a través de la costumbre podemos hacer predicciones, nada nos sorprende y no nos vamos a exponer a que nos salga el tigre de dientes de sable, el mamut o alguno de esos animales que pusimos ahí en la imagen con la inteligencia artificial. Entonces, hacer predicciones de lo que viene, saber que esto es lo que va a suceder, trabajar bajo costumbre, en automático, es una forma, es un mecanismo de sobrevivencia del cerebro. Entonces, una persona que constantemente pasa cuestionando para crear valor, para crear algo nuevo, probablemente se va a sentir como una especie de outcast, alguien que se siente fuera. La costumbre es buena, realmente, como nos puede ayudar a sobrevivir. Yo creo que eso es suficientemente bueno. Pero el problema que tiene la costumbre es que opera de forma inconsciente. Y leyendo ahí lo que les puse de frase, cuando algo ocurre de forma inconsciente, dejamos de verlo, dejamos de cuestionarlo y de transformarlo. Entonces, vivimos en automático. Pensemos hoy en los adentros. ¿Dónde pusieron las llaves, chicos? Ahora, si salieron y volvieron a casa, ¿dónde pusieron las llaves? Probablemente podemos asegurar que están en el mismo lugar donde uno las puso. ¿Ustedes recuerdan el momento en que pusieron las llaves ahí? ¿Recuerdan cómo movieron su mano, la sacaron de su pantalón o donde la llevaron y la pusieron exactamente en el lugar? No, porque es una costumbre. Y las costumbres probablemente están alojadas en algún lugar del cerebro que es el inconsciente. Entonces, como está en el inconsciente, no podemos acceder a ello de forma natural. Tenemos que
buscarlo y traducirlo en palabras. Entonces, ese es el problema que nos enfrentamos cuando vivimos en automático, cuando vivimos siempre en costumbres. Y por eso que cambiar una costumbre es tan complicado, chicos. La vida en pareja son dos personas con costumbres diferentes. Digamos que yo me quito la ropa para acostarme a dormir y la dejo tirada. Eso está totalmente en forma automática. En algún momento aprendí a hacerlo así o simplemente lo hice y actúa automático. Y otra persona que no le gusta eso, simplemente lo va a ver y le va a chocar. Pero cambiarlo no es tan simple como decir, recoja la ropa. No es tan sencillo. Esa persona que hace eso va a tener que ser consciente de que se está quitando la ropa y que la dejó tirada y que tiene que recogerla hasta que se vuelva un hábito y hasta que logremos guardarlo como una costumbre más. Entonces, es retador cambiar costumbres y por eso es que todos queremos ser innovadores hasta que nos toca hacerlo. Entonces, busqué una definición que me gustó para pensamiento innovador. La habilidad de conectar ideas de forma inesperada para crear valor. Me voy a referir a dos temas que hay ahí. El primero de ellos es ideas de forma inesperada. Bien, ahí estamos hablando de creatividad. 100%. Conectar las ideas de forma inesperada, sí, como tal vez ninguna otra persona lo ha hecho o de una forma sorpresiva, es creatividad. En algún momento los que tienen clases conmigo lo han visto. Podemos encontrar la creatividad en el humor, en la ciencia, en el arte. El humor, algo inesperado sería que yo esté aquí en este momento súper formal, hablando de este tema de innovación, todo teórico, me echo para atrás, mi silla se rompe y quedo con las patas para arriba. Probablemente apareceríamos en TikTok, en cuestión de minutos y a todos les daría bastante risa, a mí tal vez no tanto, pero sí sería muy divertido. Eso es porque simplemente no estábamos esperando que eso sucediera. Esa ruptura inesperada es lo que llamamos humor, nos da risa. En escritura cómica, el punchline, la respuesta sorpresiva, por así decirlo, es lo que nos da risa. Entonces, hay una ruptura inesperada. Conectamos universos o marcos teóricos de ciencia y creamos algo nuevo. Eso es creatividad también. Y un artista que fusiona técnicas también está conectando formas o puntos de forma inesperada y resulta en algo creativo. Eso lo llamamos disociación. La disociación, recordemos que es unir puntos. Tenemos una serie de puntos en la forma en que percibimos el mundo y tomamos uno por aquí, otro por acá y lo llevamos y creamos algo nuevo. Eso es en dos síntesis la disociación y así es como funciona la creatividad. Y lo sumamos al tema del pensamiento paralelo, que es básicamente el pensamiento lateral, perdón, que es cuando ya no queremos seguir los caminos obvios y nos atrevemos a cuestionar el orden establecido. Ya no quiero que sea A, B, C y D. Puede ser A, Z, alfa, rojo simplemente porque sí, pero eso es una decisión que podemos tomar. Entonces, a sabiendas de cómo funciona la creatividad y recordando que el pensamiento innovador es conectar ideas de forma inesperada para agregar valor, pues podemos concluir que la creatividad es esencial para generar innovación. Hablemos un poco de creatividad en el cine, que la vemos montones. George Lucas en 1977 lanza Star Wars, que marca un antes y un después en el cine de ciencia ficción por sus efectos visuales, por su historia, etcétera. Podemos ver ejemplos de disociación clarísimos aquí. Darth Vader, este personaje icónico, uno de los villanos más famosos y queridos de todos los tiempos, está 100% inspirado en los samuráis. Vemos el mismo casco. Lucas ni siquiera se tomó, no, no, él tomó algo y lo adaptó para crear algo nuevo. Disociación, ¿verdad? De hecho, los caballeros Jedi son prácticamente samuráis espaciales, ¿verdad? Con espadas láser y con filosofía y con algún poder místico ahí. Inclusive para hacer su película, en ese tiempo no se habían filmado muchas secuencias de batallas espaciales. Entonces, George Lucas lo que hizo fue tomar algo que ya existía como películas de la Segunda Guerra Mundial para inspirarse y prácticamente tomó planos totalmente extraídos de esas películas y los recreó en su batalla final en esa película. Entonces, vean que en el arte, por eso es tan fácil ver la creatividad o sentir que los artistas son las personas más creativas que hay, porque es donde se expresa de forma más evidente. Vamos a hablar bastante de películas. Kill Bill, Quentin Tarantino. El traje de este personaje
de la Beatrix Kido, es tomado literalmente de Enter Dragon de Bruce Lee. ¿Es una copia? No, hay una gran diferencia entre una copia y esto que es prácticamente un homenaje. Una copia toma algo y trata de reproducirlo. En este caso tenemos un homenaje, pero también podríamos hacer una inspiración, una visualización. Esto agregó valor. Ahí hay una gran diferencia entre copiar y agregar valor. Él tomó elementos de grandes historias de artes marciales que él veía cuando era más joven y eso le permitió crear algo nuevo. Nuevamente, creatividad. También lo podemos ver entre los paralelismos entre la película Joker y Taxi Driver de Martin Scorsese y Todd Phillips. En ambas películas tenemos un personaje medio marginado, aislado de la sociedad, un outcast, digamos, sería el término en inglés, donde llegan a un colapso, vemos ciudades retratadas que están en el caos absoluto. Ciudad Gótica es una ciudad fea, sucia, hostil para nuestro personaje. New York, en el caso del personaje de Taxi Driver, en algún momento ambos empiezan a construir una personalidad, un personaje alterno, se vuelve una especie de villano, pero terminan de cierta forma también siendo admirados los dos. Entonces, ese paralelismo que el mismo director de Joker, Todd Phillips, ha hablado abiertamente, que él se inspira en Taxi Driver y en otra película ahí que se llama, se me fue el nombre, este, eso es disociación, eso es creatividad. Entonces, estos autores, George Lucas, Quentin Tarantino, Todd Phillips, etcétera, entienden que tenemos que tener bases para crear cosas nuevas, ¿verdad? Porque crear no es sacarse algo de la nada. Tenemos que conectar cosas que antes no estaban conectadas. Así funciona la creatividad, chicos. Y pensando sobre esto, por eso les dije que era una charla un poquito tirada como a la filosofía y a la reflexión. Lo que creo es que si potenciamos nuestra creatividad, podríamos, o más bien podemos potenciar nuestra creatividad ampliando la cantidad de diversidad de puntos que podemos conectar. Y eso me lleva a otra conclusión, que el pensamiento innovador, que recuerden que la creatividad, la pie de la innovación, necesita sí o sí otra forma de ver el mundo. Y esa otra forma podría ser una visión creativa. Entonces, hablemos un poco de esto. Aquí generé una imagen en paralelo comparativa de lo que yo considero que es una mente que trabaja por costumbre y una mente que explora el mundo creativamente. Preguntémonos esto, chicos. Si ustedes trabajan por costumbre y la creatividad es conectar puntos, ¿qué puntos van a conectar? No hay puntos, no hay materia prima para hacer nada. Trabajar por costumbre es ir en automático, sin valorar todos los detalles que están surgiendo alrededor, porque si no los valoramos, no podemos crear esos puntos que necesitamos para generar nuevas ideas. En cambio, una persona que conscientemente explora el mundo alrededor de forma creativa, con esa apertura creativa, va a tener N cantidad de puntos que puede conectar para generar algo nuevo. Esto requiere muchos intereses, requiere meterse en muchas cosas, tratar de aprender de muchas cosas. Entonces ustedes deben estar pensando, ya está, el profe nos mandó a ver cine de autor, tengo que ir a París a ver la Mona Lisa, quedármele viendo 10 minutos, entender la historia del arte, ponerme a escuchar ópera, y todo eso está bien. El arte, pues, y la cultura me parece maravilloso y aporta muchísimo, pero no podemos hacer nada de eso si antes no pasamos por ciertos procesos de entender. Entonces eso no es lo que vengo a recomendarles. Vengo a recomendarles otra cosa. Creo que para cultivar, si en este momento sentimos que vivimos muy en automático y que queremos adentrarnos en tener una personalidad más innovadora y más creativa, tenemos que comenzar por los sentidos, por aperturar los sentidos de forma consciente. Vivimos, pasamos la vida, caminamos por San José, algo nos salió mal, vimos algo, pero pasamos sin pena ni gloria. Salimos caminando por ahí. ¿Qué pasa si nos detenemos a observar, a ejercitar nuestros sentidos
para ver y hacer cosas. Piensen un segundo, si yo les digo que describan el aroma de ambos limones, podrían hacerlo. Este es un ejercicio que me parece lindísimo. Em, el limón de la izquierda es un limón mesino. Es un limón clásico que conocemos aquí en Costa Rica, es el de todos los palos de limones del mundo. Y el limón de la derecha es un limón italiano. El limón de la izquierda, les puedo asegurar que podría describir, primero se percibe en la nariz muchísimo más ácido, nos remite a verde limpio, muy brillante, tiene un perfil casi astringente en la nariz cuando lo acercas mucho, y el limón italiano mantiene este perfil cítrico, pero al mismo tiempo tiene como un dejo más dulzón. Eso que acabo de hacer es precisamente un trabajo consciente de decir, mira, a qué huele el limón verde este tradicional y a qué huele este limón. Cuando vos sos capaz de poner en palabras lo que estás percibiendo, lo que estás haciendo es que estás asignándole un espacio en tu cerebro, en ese data center espectacular biológico que tenemos, y estás guardando en un bit en el gabinete del cerebro un espacio en particular para el limón mesino y otro espacio para el limón italiano. Y puedes accederlo de manera consciente porque fuiste capaz de describirlo. Te sentaste, te tomaste el tiempo de describir lo que estabas oliendo. Y hablando, vamos a hablar un poco de todos los sentidos. El olfato es uno de los sentidos que tenemos más atrofiados. Los animales lo tienen súper desarrollado, ¿verdad? Nosotros por alguna razón lo hemos venido perdiendo. Tal vez confiamos más en nuestra vista, en nuestro cerebro súper desarrollado. Tenemos que echar un poco para atrás, contemplar un poco más lo que está sucediendo. Entonces, si ustedes guardan en este ejemplo que les estoy poniendo un espacio en su gabinete cerebral, uno separado para limón mesino y otro para limón italiano, algo está sucediendo en nuestra mente, en la forma que procesamos. Yo estoy seguro que la neurociencia nos puede ayudar a explicar esto. Lo que pasa es que no es un conocimiento que yo maneje. Entonces, por eso me estoy enfocando como en percepciones, sensación y filosofía. Pero estoy seguro que si almacenamos esta información consciente, podemos accederla de manera más sencilla y de repente se vuelve un punto más que podemos conectar. Es muy curioso porque cuando empezamos a activar un sentido tan atrofiado como el olfato, otros sentidos empiezan a activarse. El olfato y el gusto están íntimamente relacionados. Entonces, en algún momento, ya sea que empezás a trabajar uno u otro, a mí me pasó, yo empecé a trabajar más mi olfato y de repente la comida me sabía mejor. De repente empezaba a diferenciar más fácil cepas de vino, tipos de cerveza, o hablemos de café o algo así para que no piensen que los estoy llevando a tomar. Tipos de café. ¿Qué tan cocida te gusta la carne? ¿Te gusta más cocida o más jugosa? Entonces empezás a querer experimentar más. Y esa experimentación nuevamente te abre la mente a nuevos puntos que podemos conectar. Y llega un momento donde al diferenciar más sabores y querer experimentar más, empezás a conocer más y a contemplar más el mundo que te rodea. Pensemos en el sentido del oído. Hay gente que tiene súper desarrollado el sentido del oído, se llaman músicos. Y los músicos son capaces de diferenciar una nota, un la de un sol de un sol sostenido. Eh, um, Hay gente que tiene lo que se llama oído absoluto, que definitivamente puede diferenciar todas las notas. A veces los músicos pues dicen, mira, por aquí, por allá. Pero eso ya es cuando desarrollas un solo sentido a ese nivel de profundidad. Creo que no es necesario desarrollarlo hasta ahí para poder trabajar un poco más el sentido del oído. Pero pensemos en un grupo como este que estamos viendo en la imagen. Nosotros escuchamos el ensamble musical, la música, la canción, la cantamos, nos encanta, la bailamos, pero estás escuchando los instrumentos. Eh, Tómate el tiempo para escuchar cómo suena el bajo, que a veces nadie lo escucha, y describirlo. Si no lo describimos, no estamos haciéndolo consciente. Simplemente estamos ahí llevándola. Recordemos, o sea, si lo hacemos consciente, podemos accederlo. Si lo hacemos por costumbre y lo escuchamos ya, no va a estar oculto en otra parte de nuestro cerebro.
¿Cómo suena el bajo? ¿Qué está haciendo el bajo? ¿Cómo está llevando el ritmo? ¿Cómo suena el hi-hat de la batería? Suena tss, 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 tss. ¿Cómo suena el bombo? ¿Lo estás escuchando? Ponete a escuchar música y tratar de registrar cómo suena cada uno de esos sonidos y entonces vas a ver que estás ejercitando el sentido del oído, más allá de la guitarra, que es la que más, tal vez es más fácil de percibir, o inclusive la voz. La vista, por ejemplo, el tacto, perdón. El tacto y la vista están, también los tenemos bastante desarrollados porque convivimos montones con esto, pero lo hacemos consciente, lo podemos describir con palabras. Aquí tenemos cuatro tipos de texturas. El cuero se siente suave, pero a la vez es firme en el sentido de que es duradero. Tiene un aroma que se podría describir como oscuro. Su textura, puedes sentir como esas grietas que se perciben ahí. Este es lino, es una fibra natural. Si lo oles, puedes casi que olerla como una madera súper finísima, como recién lijada. El metal se siente frío al tacto, ligero, resistente. Una espuma se siente áspera, pero absorbente al mismo tiempo. Tiene algo que te gusta, pero tenés que tratar de empezar a describirlo. Entonces, convivimos todos los días con el tacto, con estos sentidos, pero no nos tomamos el tiempo de escribir las cosas. La vista, les decía, la vista la tenemos súper desarrollada, pero estamos viendo, necesitamos ponernos a observar. Este es un ejemplo, son fotogramas de una película llamada Barry Lyndon, que es de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick era súper detallista y él comenzó como fotógrafo y aprendió dirección a ojo. Se le nota. La fotografía en una película se refiere a cómo capturamos la imagen, aunque sea imagen en movimiento, y cómo ponemos los elementos dentro del cuadro. Vean esto, él en la historia de esta película, Barry Lyndon, él lo que quería era emular las pinturas antiguas de la época, 1700. Entonces, toda la iluminación que tiene como esta toque medio plano, la luz natural que entra por las ventanas, todo es adrede. Entonces, no se trata de que lo estoy viendo y ya me estimulé la mirada porque lo vi. Eso es ir al Louvre y ver la Mona Lisa y la vi. No, no se trata de eso. Observemos, vean que hay una composición aquí. Esos son cómo organizamos los cuadros dentro de la foto. Está sobrecargada del lado derecho. El foco es él. Y de hecho, vean que Kubrick lo viste de rojo precisamente porque él sabe que aquí está el foco y lo viste de un color complementario. Hablemos de la paleta de color. Tenemos verde y rojo, son colores complementarios que van súper bien. Tenemos por ahí un degradado de los verdes y este rojo tipo Wenge, etcétera. Todos los personajes podemos ver la posición que tienen y vemos cómo entra luz del lado izquierdo, que es perfectamente luz natural. Aquí en esta otra imagen de la derecha vemos cómo el foco de la imagen se centra en estos dos personajes. Probablemente en ese fotograma están teniendo un diálogo, los demás son extras. La iluminación está súper cuidada. Kubrick tuvo que pedirle prestado un lente a la NASA para poder registrar la imagen porque él quería iluminar esta película 100% con candelas. Eso es una locura, chicos. Ya ahí estaríamos entrando en temas técnicos de fotografía, pero iluminar con candelas es imposible. Necesitas un lente con una sensibilidad a la luz altísima. Y eso es lo que tuvo, y dato curioso, de ahí sale esta teoría de conspiración de que Kubrick fue llamado para fakear el alunizaje del Apolo 11, porque como le prestaron el lente, entonces le pidieron el favor de vuelta. Dicho eso, yo no creo en teorías de conspiración de ese tipo, pero es divertido de escuchar. Esta otra fotograma, vean, aquí cometí un sacrilegio que es cortarlo un poco por fines del tamaño de la imagen, pero vean, parece una pintura. Entonces, al conversar esto, ya no lo estamos viendo, estamos contemplándolo, estamos tratando de entenderlo, estamos estimulando la vista. ¿Qué pasa si vos te acostumbras a hacer este tipo de cosas en el día a día? Estoy seguro que vas a encontrar cosas que te van a fascinar y te van a maravillar. No quería poner tanto arte. Vean esta imagen. Eso es zapote de noche. Es zapote de noche, ¿verdad?
Obviemos cualquier cosa que pueda estar sucediendo allá abajo que les cause ruido, porque es parte del concepto que quiero hablarles. Em, Veamos la belleza de las luces, la gente congregada, qué historias están sucediendo ahí. Obviemos nuevamente el tema del redondel, porque el maltrato animal es un tema sensible, pero vean cómo calza lindo en la imagen que estamos viendo. Solo estamos explorando el sentido de la vista. Eso me lleva a hablarles de apreciación. Cuando uno dice aprecio algo, a veces pensamos que es me gusta, lo disfruto, me encanta, lo aprecio. No, 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 no. Tal vez no es el concepto correcto. Veamos esto. Dice que apreciación es la capacidad de percibir, distinguir y contemplar conscientemente el valor, la complejidad o la intención de algo, inclusive cuando no coincide con nuestros gustos personales. Yo creo que cuando empezamos a estimular nuestros sentidos de forma consciente, a registrar información que antes simplemente pasaba por nuestros ojos, no solo empezamos a obtener nuevos puntos, sino que logramos ejercitar nuestra apreciación por lo que estamos viendo. Entonces, en la apreciación es importantísimo que suspendamos el juicio automático para entrar en contacto consciente con los matices de algo. Y ahí es donde empiezan los matices y también empieza la creatividad. Una técnica para mejorar nuestra precisión, además de ejercitar los sentidos, porque no vamos a apreciar, por ejemplo, el cuadro que alguien colgó en la casa si no estamos acostumbrados a observar conscientemente el lugar. No vamos a apreciar cómo alguien está vestido y cómo combinó los colores si no estamos acostumbrados a buscar eso, a entender los colores. Y podemos preguntarnos qué, quién, por qué, etcétera. Es decir, hacernos preguntas en general. Volvamos a la imagen del redondel. Alguien está pensando, uy, no, zapote, puros borrachos, maltrato animal, etcétera. Sí, 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 todo bien con eso. Bueno, no, no todo bien, sino que está bien tu forma de verlo. Recordemos que en la apreciación dice que no es necesariamente que me guste, simplemente voy a observar y preguntémonos qué, quién, por qué. Preguntémonos, ¿qué está sucediendo allá abajo? ¿Por qué alguien está ahí? Por aquí, parece que estamos buscando a Waldo, ¿verdad? Pero por aquí puede haber una historia de un chiquito que lo están montando al carrusel y es su primera vez en un carrusel, les tomaron una foto y esa foto se volvió eterna. Por aquí hay una parejilla que se dio su primer beso porque él la llevó a Zapote en su primera salida. Por aquí hay unos amigos pasándola bien. Es decir, de repente, si nos ponemos a apreciar lo que está sucediendo en la escena, podríamos descubrir y tratar de entender por qué este montón de gente está aquí en Zapote. Porque creo que la peor actitud que podemos tomar es, "Uf, es una cochinada, deberíamos clausurarlo o algo así". No, hay gente aquí por algo. Hay gente aquí que algo aprecia y eso lo necesitamos para el pensamiento innovador y para la creatividad. Si nos cerramos a que esto es una desgracia humana, por alguna razón, porque hay gente que piensa así, estamos convirtiéndonos en personas que actúan en automático. Llevémoslo al Coliseo, porque cuando uno pone esa imagen puede ser, ¿cómo se dice?, polémica. Hablemos de algo que ya la humanidad ha superado, por ejemplo, el Coliseo romano, y empezamos a apreciarlo. Em, Eso era puro pan y circo, ¿verdad? El César lo utilizaba para una forma para mantener a la muchedumbre tranquila y era un espectáculo donde los seres humanos se agarraban hasta la muerte y la gente lo disfrutaba. ¡Wow! ¿Y qué disfrutaban? Preguntémonos. Bueno, no sé, probablemente era lo único que había que hacer. Era hace bastantes, un par de miles de años y eso era lo que había. Pero como humanidad, y empezamos a hilar preguntas, como humanidad, seguimos disfrutando estos espectáculos. Existe la MMA, existe el boxeo, el arte, por así decirlo, de ver a dos seres humanos enfrentándose a golpes o con sus artes marciales o lo que sea, sigue siendo algo que existe hoy día. Entonces, pasamos de juzgar a entender y apreciar. Digo, a entender y apreciar para que nuevamente quede clarísimo que no se trata que apreciar es, ay, me encanta esto, no, es que te detengas a pensar en ello. Porque esto es, al momento que nos pusimos a pensar en esto, una, un puntito más en nuestro microcosmos interno se acaba de encender y es una posibilidad
de una idea nueva que puedes generar. En la música, lamentablemente o curiosamente, encontramos mucho esnovismo, ¿verdad? Tal vez alguien que le gusta la música clásica dice que el reggaetón es terrible y que es lo peor que le ha pasado, que esa es una desgracia para la humanidad y es lo peor que le ha sucedido. Y el de reggaetón que está full perreo en la fiesta y que disfruta la vida dice, ah, ¿quién va a querer escuchar metal? Eso es lo peor del mundo, ya es música estridente. Y el de metal dice, ah, ¿quién quiere escuchar salsa? Qué pereza bailar, yo bailo con mi cabeza. Y así no importa cuál de estos géneros ustedes prefieren, o ninguno, o todos, bueno, todos no, de eso se trata la charla. Esa actitud nos cierra la creatividad, nos está matando creativamente, porque te acostumbras a escuchar reggaetón, te acostumbras a escuchar salsa, a escuchar música clásica, a escuchar metal. Y si estás cerrado solo a eso, te estás perdiendo la oportunidad de explorar algo más. Hagamos las preguntas. Hmm, ¿Quién escucha metal? Pero no desde el punto de vista despectivo, sino quién, por qué, qué será lo que le llama la atención de esto. Ah, voy a escuchar una canción de metal, a ver qué encuentro. Y como ya ejercité mi oído, ya, ah, mira la guitarra, wow, es que tiene mucha destreza, sí, tal vez eso es lo que les gusta. Y la intensidad, qué interesante. Toda la puesta escénica. Ah, voy con música clásica. Qué interesante, ya ahora puedo escuchar cada instrumento. Ah, claro, estoy entendiendo. Voy a poner música clásica para estudiar, de verdad es que está cool. La salsa es súper técnica. Se parece más al metal que hasta la parte sinfónica. La salsa requiere una habilidad, en los pitos, en los bajistas de salsa son buenísimos. El reggaetón, wow, qué urbano que es una puesta en escena, tiene toques muy teatrales. Esa es la forma en que yo creo que uno debería abordar la vida. Es filosófico, chicos. Cada quien, iba a decir mata hormigas, pero es muy violento para las hormigas. Pero digamos, cada quien mata hormigas como quiera. Esta es mi forma de abordar la vida. Pero vean qué interesante cómo aperturamos nuestra mente. Y de repente, si vos estabas aquí y eras full salsero y de repente el profe te recomendó ir a buscar algún grupo de metal para ver qué es la vara, a ver qué, ya lo apreciaste y puedes empatizar con la persona que le gusta el metal, porque por lo menos no es que te guste, es que ya entendiste que le vio, ya entendiste por qué está ahí pegado todo el día viéndolo, porque hay una subcultura, porque hay sonidos, porque hay mucha habilidad técnica, porque este chaval es súper artista, es showman, etcétera, el baile que es lindísimo, porque ve la habilidad que requiere tocar el violín, ve cómo se ensamblan, empiezo a escuchar distintos compositores, la vida cambia. Visualmente, esta imagen no es de Picasso, pero sí está inspirada en Picasso y es arte, es bello. Pero en esta imagen de la derecha hay demasiada belleza. Sí, refleja, observémoslo, no simplemente veámoslo, refleja un contraste altísimo, ¿verdad? Entre la pobreza evidente y la belleza aquí. Wow, podemos verlo con otros ojos. ¿Qué quería expresar la persona que hizo esta pintura rupestre? Refleja su mundo, su universo. Chicos, hasta en el dibujo de un niño empezamos a verlo. ¿Qué diría una persona que vive en automático? ¡Ah! Los carajillos, ¿verdad? ¿Qué imaginación? El sol no tiene cara. Eso no nos aporta mucho. ¿Qué estaba pensando el autor de este dibujo? Ve qué interesante, el perrito está feliz. Son amigos ellos. El sol está feliz. ¿Qué significará? Que cuando hay sol, por supuesto, él lo asocia directamente con la felicidad. Vean qué interesante que los árboles son del mismo tamaño que él y casi que la casa, perdón, las flores. Qué curioso, pero el perro sí está bien en términos de proporción. Mm, ¿Qué querrá decir eso? Empezamos a apreciar. Ya no es solo con los ojos de papá que uno ve todo lo que los niños, los hijos de uno hagan, lo ve hermoso, sino que empezás a apreciarlo con otra mirada. Entonces, excelentes preguntas que podemos hacernos cuando estamos practicando apreciación y contemplación. ¿Por qué a alguien le encanta ese género musical? ¿Por qué a alguien le encanta ese perfume? ¿Por qué a alguien le encanta el mondongo en salsa? ¿Por qué a alguien le encantan los frijoles molidos? Qué curioso. ¿Qué tiene este aroma que nunca habías notado? ¿A qué huele tal cosa? ¿Cómo está construida esa máquina?
Yo no sé, yo les voy a contar intimidades aquí. Yo paso viendo el detrás de cómo se producen cosas. Me salen en TikTok en un montón de fábricas. Veo un señor, sigo un señor que siempre hace el mismo proceso para hacer helados y me encanta verlo, porque me encanta ver cómo se hacen las cosas, cómo se construyen los helados, cómo se hacen el whisky, cómo hacer la pasta, qué lógica hay detrás de esto, qué sensibilidad requiere. Entonces, si nosotros ejercitamos nuestros sentidos, empezamos a apreciar más las cosas, el mundo que nos rodea de forma consciente. Y recuerden, para hacerlo consciente tienes que decirlo en voz alta. Tienes que decirlo, mira, estoy viendo el metal y el metal tiene esto. O estoy escuchando salsa y yo no bailaba nada, pero ya estoy entendiendo qué es lo que disfruta la gente de la salsa. Eso te puede llevar a investigar más, porque de repente algo captó tu atención. No solo lo pudiste apreciar, sino que captó tu atención. Investigar te lleva a ampliar ese mapa mental. Y ampliar el mapa mental es sí o sí condición para crear algo nuevo. Sin puntos no hay puntos que conectar. Sí es sencillo, no vas a ser innovador. Es más, entre menos puntos tengas, más vas a ser la persona que bloquea la innovación dentro de las organizaciones. Y no quieres ser ese, porque recuerden que todos queremos ser innovadores. Entonces la organización te va a demandar y exigir que seas innovador. Y llega un punto donde uno hace este ejercicio de manera consciente. Y es lo que puedo decirles desde la experiencia personal, mm, que uno empieza a ver el mundo diferente. Algo cambió, algo cambió, empezás a tener intereses nuevos y explorar tu propia expresión de tu creatividad, tu propia expresión del ser. Te vas a vestir diferente. ¿Solo por qué? Por variar. Vas a escuchar otro género de música. Hoy me siento con esto, hoy voy el otro día. Voy a comer mondongo con mayonesa por a ver a qué sabe. Ya lo probé, no me gustó, pero quería probarlo. Entonces, estás generando una actitud más creativa. Y la parte de crear valor no se nos puede olvidar, porque recordemos que estamos hablando de pensamiento innovador, pero esto es lo último. Ahí es donde aplicamos la técnica. Ahí sí requerimos nuestra carrera, lo que hemos aprendido para crear valor. ¿Qué es el valor? El valor no es dinero. Ese es un error común. El dinero es una representación de valor. El dinero surge en la historia porque yo tenía una manzana y vos tenías un atún y yo necesitaba atún y tal vez vos ocupabas manzana. Lo que pasa es que si vos ves tu atunzote, si han visto un atún es grande, ¿verdad? Vos no me vas a dar tu atún por una manzanita. Entonces probablemente vamos a darle un valor al atún y al valor a la manzana y a mí me va a costar un saco de manzanas comprar tu atún. Entonces la humanidad inventa el dinero como un mecanismo de transacción, de representación del valor para eso. Pero el valor existe cuando hay demanda, cuando alguien lo quiere. Una botella de agua nos puede costar 150 pesos en price, en montón, pero puedes tener un valor incalculable si te la encontrás en el desierto y la necesitas. Ahí pagas lo que sea. Llegas al vendedor de agua del desierto y tenés la tarjeta de crédito y la pasas por lo que sea. El valor se vuelve incalculable porque hay una demanda. Y recordemos que la demanda puede ser alta o baja si hay escasez, ¿verdad? La escasez no garantiza un valor alto. Mi hija puede hacer un dibujo y ese dibujo es único, pero no quiere decir que valga $1 millón, ¿verdad? Alguien tiene que no solo apreciarlo, sino agregarle un valor, darle un valor. El Bitcoin, por ejemplo, el Bitcoin es muy interesante porque el Bitcoin es un activo digital. El Bitcoin tiene valor porque hay demanda, porque la gente lo quiere. Entonces, si el día de mañana algo sucede, algún anuncio y la gente deja de querer Bitcoin, el Bitcoin pierde valor. Así de sencillo. Entonces, nuevamente, la demanda es la validación del valor. Una idea no solo vale porque nos guste, eso es solo creatividad. Vale cuando alguien más la quiere y la reconoce como útil, deseable o necesaria, y en el mercado eso se expresa como demanda. Entonces, si ustedes ya hicieron todo ese trabajo de aperturarse, dijo el profe que hay que andar oliendo todo, entonces anda oliendo todo. Dijo el profe que hay que escuchar salsa, merengue, reggaetón, power metal y black metal, y ya estás escuchando todo. Ya de repente tus sentidos empiezan a activarse, dejan de estar atrofiados como humanos, que solo casi que nos valemos del tacto, la vista y lo demás nos olvidamos que está por ahí, y empezás a apreciar más las cosas. Eso es como mecánico.
Si lo tenés consciente, empezás a apreciar. Vas a ser más creativo, vas a tener más inputs para agregarle al prompt interno y generar algo nuevo. Y si sos capaz de entender, de apreciar por qué alguien busca algo, vas a tener una capacidad de empatía para generar valor, porque esa persona está demandando algo. Tal vez no has sabido describirlo, pero ahí usas tu creatividad y generas valor porque tuviste esa empatía, porque apreciaste, porque contemplaste. Entonces, en conclusión, no sé si hay preguntas o comentarios, ahorita reviso, si no, hablo 10 minutos más. No podemos crear valor si no entendemos profundamente el mundo que nos rodea. Innovar no es tener ideas, es aprender a apreciar, observar, comprender por qué a alguien le importan las cosas, por qué estaría dispuesto a adaptarlo. Y no podemos vivir en automático. Tenemos que contemplar un poco. Siéntense un día en un parque a ver lo que está sucediendo, qué está sonando, a qué huele, cómo se siente el zacate. Decirlo en voz alta, todo ese tipo de cosas, como les digo, yo creo que potencian tu capacidad creativa. No quiero romantizar tampoco el punto de vista, porque les dije, eso es un punto de vista de cómo yo vivo mi propia creatividad y cómo la transformo en innovación. Pero esta imagen generada con el nuevo motor de imagen de ChatGPT, que me gustó mucho, los invito a probarlo, este, romantiza un poco esto, pero lo exagera. Llevado a la exageración, no queremos vivir en automático, esa vida es muy, muy agüeada, ¿verdad? Qué pereza. Saquemos ratos para contemplar, para apreciar el mundo que nos rodea, para vernos así, para escuchar lo que está sucediendo, poner atención un poquito, volver a los sentidos. Parece, pareciera ser que nos hace falta un poquito volver a los sentidos para explorar nuestro potencial creativo e innovador.